tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú
eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Versículo 1 al 6. Como ustedes saben, y hemos mencionado en algunas reuniones, la carta va dirigida a los hermanos de Corintio, y habían sucedido muchas cosas, digamos, entre los propios hermanos de esta iglesia, de esta congregación, como en toda congregación local, visible, hay dificultades, y había varias, pero el apóstol Pablo se centra que la razón por la cual ellos habían caído en muchos de los problemas que estaban teniendo, como la inmoralidad, también como los problemas que estaban teniendo entre ellos, yendo a los tribunales, a las cortes, celebrando la cena del Señor así juntos, pero de una manera indigna, ¿no? También algunos de ellos venían con un trasfondo idólatra, y entonces se iban a las reuniones así que había fiestas que antes celebraban antes de conocer a Dios, y comían lo sacrificado a los ídolos. Y bueno, en otras palabras, él les dice que ya no andaban de una manera espiritual, sino carnal, en el capítulo 3. Y todo esto supo, digamos, Pablo, digamos, con sus compañeros, por los hermanos de la congregación de Cloé, porque los hermanos de Cloé eran otra congregación ahí cerca, los Corintios, y bueno, ellos informaron, y bueno, por esa causa, ¿no?, vino esta carta, ¿no?, que estamos nosotros leyendo, y bueno, ahora mirando en esta noche el capítulo 12. En el versículo del capítulo 1, 9, muestra con claridad el apóstol Pablo, si vamos a 1 Corintios 1:9, que había una causa muy seria y que ellos tenían que pensar por qué ellos habían llegado a las demás condiciones. Dice la palabra de Dios así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros miramos todas las cosas que sucedieron como resultado, aquí vemos la causa principal, ¿no? ¿Y cuál es la causa principal? En el versículo que acabamos de leer, que Dios los había llamado a estos hermanos, y como nos ha llamado a nosotros, ¿para qué? Para estar en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Quiere decir que antes no había eso, ¿no? Antes eran, como estábamos hablando, estaban en la idolatría, estaban muertos, hermanos, en condenación, y gracias a Dios, así como ellos, nosotros también fuimos llamados a esa comunión. Entonces, nosotros podemos aprender una vez más en esta noche que cuando vienen fracasos a la vida espiritual es por esto tan primordial, y que a veces algunos dicen, no creo que sea para tanto que eso me haya llevado, como estos hermanos de Corintio, aunque se reunían y hacían todas esas cosas, estaban llenos de celo, de envidia, estaban llenos de carnalidad, y es por eso que, gracias a Dios, que esta carta fue efectiva,
fue una gran ayuda espiritual a todos estos hermanos. Y bueno, por eso estamos entrando al capítulo 12. Nosotros ya miramos desde el versículo 12 hasta el 31 en estos últimos tiempos. Entonces la finalidad de la carta es para rectificar, ¿no?, los errores y también adelantar los remedios apropiados por la cual Pablo está escribiendo, ¿no? Y mayormente no tanto para exaltar las cosas que ellos hacen, porque ellos están haciendo cosas correctas. Nosotros vamos a ver en esta noche que esta iglesia tiene varios dones. La iglesia celebraba la Cena del Señor. La iglesia era una iglesia con un gran número de personas, pero sin embargo, digamos, lo que quiere resaltar el apóstol Pablo es la relación con la vida interna de la iglesia, la vida interna. Por eso, si vamos al capítulo 11, ahí en el capítulo anterior al 12, del 17 al 34, ahí podemos ver lo que estaba sucediendo en la Cena del Señor. Era algo muy, muy importante lo que estaba aconteciendo. Y es que trataban de celebrar la Cena del Señor, ¿no?, en esa iglesia local, pero no lo estaban haciendo dignamente, aunque sabemos que se debe hacerlo dignamente. Lo tenían que hacer con orden, lo tenían que hacer con un sentido espiritual, ya que los versículos que leemos ahí del 17 al 34 dice que se debe que discernir, ¿no? Ahí lo podemos ver ahí en el capítulo 11, por favor, si está ahí. Y dice las Escrituras en el versículo 27, porque cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado, del cuerpo y de la sangre del Señor. Y sigue expresando de que ellos lo estaban haciendo de una manera indigna, y entonces en el versículo 29 muestra por qué estaban participando indignamente. 29, porque el que come y bebe indignamente, dice la palabra, sin discernir. Y bueno, vemos claramente que no había una percepción espiritual, y ahora con toda esta situación ya queda arreglado el capítulo 11, porque dijimos que Pablo está mostrando el remedio apropiado para ellos. En cada capítulo que él está escribiendo en Corintios, no es solamente hacerles ver su condición espiritual, mostrarle el remedio, la solución. Entonces, ya todo el capítulo 11, todas estas cosas que pasaron en la iglesia, Pablo le hace ver, hay una solución. Ya no sigan andando indignamente. Ya no anden en esas divisiones. Evalúen lo que está pasando en sus vidas espirituales, y esta es la manera de celebrar la Cena del Señor. Entonces, ahora sí, entramos al capítulo 12. En el capítulo 12, hermanos, nosotros ya hemos expuesto parte de este pasaje. En primer lugar, nosotros vamos a estar viendo, y ya lo hemos visto algo de eso en las reuniones anteriores y esta mañana, desde el versículo 1, que vamos a mirar ahora en unos minutos más, hasta el versículo 27, ¿no?, si usted quiere marcar eso, habla sobre la unidad del cuerpo, la unidad del cuerpo. Ya nosotros hemos visto desde el versículo 12 al 27 las últimas reuniones. En segundo lugar, desde el versículo 27, que miramos hoy esta mañana, hasta el versículo 30, nos muestra las variedades de sus miembros y sus diferentes funciones. Recordémonos que en el cuerpo no todos los miembros cumplen la misma función. Qué lindo sería que lo hicieran así, pero en el cuerpo hay diferentes miembros y tienen sus funciones. Ahora, también en tercer lugar, en el versículo 31, que ahí es donde terminamos hoy esta mañana, claro que en un futuro no muy lejano empezaremos el capítulo 13, pero no en esta ocasión, nos está hablando el gran principio. ¿Y cuál es eso? Que con todos los dones que viene hablando los versículos anteriores, llega el versículo 31, Pablo, porque sabía que los hermanos de Corintios tenían varios dones, le hace un hincapié, el amor. Note ahí, en el versículo 31 dice, procura los dones mejores. Pero dice, más yo muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino? Comienza el capítulo 3 y empieza a destacar ese amor. Ahora,
En cuarto lugar, también cuando tratamos de hablar de los dones, hermanos, de los dones que el Señor da a su iglesia, en el capítulo 14, que es el siguiente capítulo del 13, muestra los dones que debe ser para servicios, pero también unos con otros, todo el capítulo 14. Entonces, con esta idea usted más o menos ya tiene como un esquema, como un esqueleto de lo que dice el capítulo 2, hermanos, con estos puntos, ¿sí? Entonces yo le animo a que usted estudie la palabra de Dios y que pueda crecer en su vida personal, y lo animo para que estas verdades cautiven su corazón. Entonces, en el capítulo 12, versículo 1 al 12, vamos a estar mirando, no hoy, pero vamos a ver hasta el 6, Pablo va a estar insistiendo en la unidad del Espíritu Santo. Recordémonos que la iglesia ya estaba en divisiones, entonces ya la unidad estaba hecha. Y bueno, sabemos que el libro de Efesios en el capítulo 4, por favor, no deje ahí 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces note la expresión ahí, guardar la unidad. No dice que haga la unidad, porque ya la unidad ya ha sido hecha. ¿Cuándo fue hecha la unidad? En el versículo 1 dice la palabra ahí: yo pues preso en el Señor, Pablo escribe de la cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados, ¿no?, por el Señor a esta salvación, y ese nombre que nos identifica como hijos de Dios, debemos andar, dice, dignamente. Entonces, claro, después da características ahí o virtudes, pero le lleva a que debemos andar guardando la unidad del Espíritu. Entonces, Cristo hizo esa unidad, pero como creyentes, ¿quién mora en nuestra vida después de nuestra conversión y regeneración? ¿Quién mora en nuestras vidas? Espero que no se olvide de algo muy importante y esencial, porque alguien le va a preguntar: ¿qué es lo que te hizo cambiar de vida? ¿Qué es lo que te transforma? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno, la respuesta indudable, si sos un hijo de Dios, es el Espíritu Santo morando en mi vida. El Espíritu de Dios obrando en mi vida. Y entonces, si el Espíritu de Dios está obrando en plenitud, sin duda vas a guardar la unidad del Espíritu. No la vas a hacer. Vas a luchar de una manera espiritual para la gloria de Dios en el cuerpo de Cristo, de que esa unidad, de una manera madura, podamos sobrellevarnos unos a otros. Si eso no existe, bueno, es lo que está pasando con los hermanos de Corintios, que habían llegado a esas rivalidades y divisiones. Entonces, volviendo al capítulo 12, donde estamos, por eso, digamos, nosotros hemos visto en algunas enseñanzas anteriores que ¿quién es el que reparte los dones? Bueno, sabemos que es el Espíritu Santo, es el mismo Dios que reparte sus dones de una manera diversa, porque no es igual en todos, pero también es de una manera soberana, porque Dios tiene todo bajo control, ¿no? Esperemos un día, en un futuro no muy lejano, hablar sobre la soberanía de Dios. Hace unos cuantos días escuché que alguien preguntó en una congregación: ¿hace cuánto que usted fue la última vez que escuchó un mensaje sobre la soberanía de Dios? Y bueno, alguien levantó la mano en esa congregación, un miembro por supuesto, y dijo: acá no se expone la soberanía de Dios por más de 7 años. Esperamos en el Señor que acá de alguna manera sea yo, otros maestros, pastores puedan hablar sobre eso, porque Dios es el que tiene todo bajo el control, hermano. El cuerpo es de Cristo, no es el cuerpo suyo, es el cuerpo de Cristo, su iglesia, y Él es la cabeza. Entonces los verdaderos creyentes están unidos, como hemos explicado en algunas reuniones anteriores. Si usted va a 1 Corintios capítulo 12, dice la palabra del Señor, porque ¿qué es lo que nos hizo ser parte y ser unido a ese cuerpo? Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y hemos clarificado que este bautismo no tiene nada que ver con el bautismo exterior, que bueno, indudablemente si un creyente ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, o sea, ha sido convertido, va a mostrar evidencia de su conversión.
no solamente dando testimonio como hemos hablado, no solamente teniendo esas virtudes, pero se va a bautizar, se va a unir a una iglesia bíblica local, pero no es el asunto eso, sino ¿dónde comienza todo esto? Ahí el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados. Entonces, si ese creyente no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, no ha sido regenerado, no ha sido convertido, entonces no está unido al cuerpo de Cristo. Aunque pueda ser parte de una reunión como la que tenemos en esta noche o en otra iglesia donde pueda haber, esa persona no más solamente sigue una religión más o sigue un grupo, pero no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que Pablo, la razón que hace resaltar también es que los hermanos en Cristo acá de Corintio, Dios le había dado por su Espíritu Santo los dones, ¿no? Dones para la edificación del cuerpo de Cristo, lo vamos a ver en ese inicio. Y lo que está sucediendo, que empieza a haber rivalidades entre los hermanos. Y vamos a entender por qué, porque nosotros si lo leemos así rápidamente no vamos a entender por qué llegan a donde están y por qué Pablo les tiene que escribir eso. Y claro, estos hermanos que eran diversos, ¿no? Eran algunos griegos, algunos, como dice acá, por favor, el versículo 13, dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo, ¿qué dice? Espíritu. Entonces, algunos tenían diferentes condiciones sociales, otros eran de otras naciones, de otras razas, de otras culturas, y algunos de un trasfondo religioso judaizante, otros de un trasfondo idólatra, gentil. Pero cuando vienen al cuerpo de Cristo, hermanos, entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder, hermanos? Tienen esa rivalidad entre los hermanos, ya que tienen diversidades, son diferentes, y entonces la obra del Espíritu Santo, que pudiera ser un complemento para que esa iglesia sea una iglesia creciente espiritualmente, entonces, por no entender los dones espirituales, entonces ellos empiezan a tener esas divisiones, hermanos. Empieza a haber un desequilibrio. Por eso el apóstol está dando una solución, hermanos. Gracias a Dios, porque el cuerpo es espiritual, es un organismo. ¿Y qué es lo que lleva, hermano, a un equilibrio? A una vida sana y vigorosa. Esta mañana hablamos de la madurez espiritual y verdaderamente que el amor de Dios inunde la vida de estos corintios como debe inundar nuestras vidas, hermanos. Si eso no es una realidad en nuestras vidas, lamentablemente podremos tener todo lo que quisiéramos tener materialmente, pero solamente seremos personas que haremos las cosas en nuestra fuerza y en nuestras carnes. Y yo creo que en esta noche todos ustedes, como los hermanos de Corintios, queremos estar llenos del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, estamos entrando ahora al capítulo 12, versículo 1. O sea, todos los dones, hermanos, que vemos acá son espirituales, son necesarios. ¿Pero para qué es? Para el provecho, ¿no?, de los miembros y en particular el cuerpo de Cristo. Ahí desde el versículo 14 del capítulo 12, ¿no?, hasta el versículo 31 muestra que ese crecimiento de ese cuerpo con los miembros ahí, hermanos, van creciendo conjuntamente. Y como mostramos, hermano, el versículo 31, y entrando al capítulo 13, hasta el versículo 13 del capítulo de Primera de Corintios, el camino más excelente, hermano, es del amor. Claro que no es del amor que hoy en día la gente conoce en este mundo, es el amor de Dios, hermano, que un día pudimos conocerle y que cada día inunda nuestras vidas a los hijos de Dios, de tal manera que es la realidad el cristianismo en todos los lugares que nos movilicemos, porque somos un testimonio viviente del amor de Dios, hermano. No es solamente cuando nos reunimos como en esta noche o en cualquier momento, hermanos, como iglesia, sino en todos los aspectos de la vida. Entonces, en primer lugar, versículo 1 dice, no quiero, hermano, que ignoréis. Esa palabra, hermano, que estás mirando ahí, no quiero que ignoréis, ¿de qué está tratando? Bueno, ya hemos visto que Pablo va a entrar al asunto de los dones espirituales. Y bueno, la verdad, hermanos, la base de un ministerio, la base de una iglesia legítima que se desarrolla, así como una iglesia local como de los Corintios, hermano, va a haber dones espirituales. ¿Qué es una iglesia legítima? Es una iglesia que ha predicado, no sea por meses, sea por años, un fiel mensaje.
¿no? No un mensaje torcido, no un mensaje en la carne, sino un mensaje fiel a Dios. Y bueno, sin duda los corintios tuvieron ese privilegio, ¿no? Por eso el capítulo 3 de Primera de Corintios, ellos fueron expuestos a Apolos, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 5, ¿qué pues es Pablo? Bueno, ya sabemos que Pablo enseñó a esta iglesia. Dice que es Apolo, este era un hombre elocuente, servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según cada uno que concedió el Señor. Vamos al capítulo 1, por favor, también. Dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 1, por favor, de Primera de Corintios. Dice las Escrituras en el versículo 11, porque he sido informado por los hermanos de Cloé que hay entre vosotros contienda. Entonces, en el versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo. Hemos visto que la iglesia tuvo las enseñanzas de Pablo, fue un fiel mensajero. Dice, y yo de Apolo, este es otro hermano que acabamos de mencionar, que la iglesia pudo aprender de él. Y también dice, y yo de Cefas, aquí estamos refiriéndonos al apóstol Pedro. Entonces, esta iglesia tuvo hombres legítimos, ¿no?, que desarrollaron un ministerio eficaz. Ahora, claro que, hermano, volviendo al capítulo 12 de Primera de Corintios, ¿qué llevó a que estos hermanos ignoraran? Porque así empieza el capítulo 12, versículo 1, no queremos que ignoréis, que dice acerca de los dones espirituales. Lo que pasa es que lo llevó a ideas erróneas, a cosas que lo llevó al desastre y a perder el testimonio de la congregación de aquel entonces. Y este era una señal, hermano, continua, que al principio, hermano, cuando Pablo estuvo en la iglesia, porque él fue uno de los plantadores, no, si menciona nomás 3 acá, hubo más hermanos ahí, porque esto nos hace pensar si nosotros tenemos que buscar una aplicación en esta noche. Aquí mismo nosotros también hemos sido expuestos a varios hermanos en la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que vos sos no es por la persona esta, no, nosotros somos uno más de lo que el cuerpo de Cristo necesitó escuchar en algún momento, si ya tienes tiempo acá, como los hermanos de Corintios. Entonces, hermano, esto era una señal cuando estaba Pablo, Apolo y los hombres que hemos mencionado como Pedro, que había la continua presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en este cuerpo, digamos, que es la iglesia de Corintios. O sea que ellos fueron expuestos a una sana enseñanza. Y, hermanos, el énfasis de estos siervos de Dios, hablando de Pablo, hablando de Cefas, ellos mismos dicen, ¿qué somos nosotros? Solamente servidores. Y ellos, a través de la carta, Pablo menciona que Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Él no es el dueño de la iglesia. Entonces, vemos, hermanos, que por el amor que inundó en la vida de Pablo, y como al principio en estos hermanos, es cuando esta iglesia empieza a tener esos dones, que ellos sin darse, no se dieron cuenta en un momento dado, pero más adelante empezaron a obrar de una manera incorrecta. Y esos dones, hermanos, que estaban en varios miembros, porque son diferentes los miembros, era para complementar y para que mutuamente, hermanos, esos miembros, de una manera recíproca, contribuyan para que ese cuerpo, hermano, que en este caso la iglesia de Corintios, pudiera perfeccionarse, madurar. Entonces, hoy en nuestros días, también, hermano, por el fiel mensaje, la palabra obrando en los corazones, Dios levanta a hombres y mujeres, no importa si son jóvenes o adolescentes con el tiempo, manifestando esos dones que son del Espíritu de Dios, obrando en el creyente, y claro que lo va a llevar a que sea parte de ese cuerpo para que madure. Ahora note algo, volvamos a 1 de Corintios capítulo 12, en el versículo que estamos 1. Note que son dones espirituales. Hay dones, hermanos, permanentes, pero también hay dones que son como temporales, ¿no? Y lo vamos a ver. Estos dones que son, por decir así, temporales, quiere decir que fueron por un tiempo, pero también en lo que ellos que
ellos estaban dando distinción a esos dones temporales. Bueno, vamos a verlo, si podemos verlo en esta noche. ¿Cuáles eran esos dones temporales? El don de lenguas, el don de sanidad. Le estaban dando mucha importancia a eso, pero sabemos que era con un propósito divino del Espíritu Santo en aquel momento. Pero acá, el versículo que acabamos de leer dice acerca de los dones espirituales. Esta palabra dones espirituales es una palabra neutra, es una palabra plural, porque de ahí donde viene la palabra espíritu, neumática. Ya ve, cuando nosotros tenemos el vehículo, dice neumático. Es una palabra griega, hermanos, que quiere decir que el espíritu está operando en el creyente para movilizarlo. Usted sabe, si no tuviera un auto, un neumático, no pudiera correr, digamos, ¿no? Entonces, el creyente, digamos, el espíritu es el que está obrando. Por eso, mire el versículo 4, lo vamos a ver un ratito más, dice, hay diversidad de dones, que eso, claro, el Espíritu de Dios da, pero dice, el Espíritu es, ¿qué dice? El mismo. Él enfatiza de ese don, y ese don se halla en la gracia de Dios, no se halla en su inteligencia humana, o en sus estudios, en su capacidad, no. Por eso la palabra, cuando dije hace un momentito, también neumática, ¿no? Hablando de dones espirituales, del Espíritu, ¿no? La palabra dones, hermanos, la palabra dones quiere decir charisma, esa sería la palabra. Y la palabra charisma, hermano, tiene un sentido, viene de la palabra gracia de Dios. O sea, un inconverso, un incrédulo, una persona perdida sin Cristo no tiene dones espirituales. El que tiene don espiritual es el Hijo de Dios. Porque por eso el énfasis ahí en el versículo 4 que acaban de leer dice hay diversidad de dones, pero ¿quién es el que hace todo esto? Dice, pero el Espíritu es el mismo. No está hablando de un espíritu humano, está hablando del Espíritu Santo. Pero también, hermano, estos dones que por supuestamente eran temporales, pero que los corintios lo habían tomado de una manera extraordinaria, por eso el versículo 1 dice el apóstol, hermanos, no quiero que ignoréis, ellos habían contribuido, porque eran profesantes de la fe en nuestro Señor Jesucristo, o sea, eran considerados santos. Pero no nos debemos olvidar, hermanos, que Mateo capítulo 7 nos puede hacer ver que algunas veces uno puede caer en el pecado que cayeron los corintios. Mire conmigo en Mateo capítulo 7, por favor. Más allá de que ellos eran profesantes, que manifestaban el ser santos, no siempre es prueba que tales personas estuviesen, hermanos, libres de caer en el pecado que los corintios cayeron y que lo vamos a ver cuál es esa ignorancia en cuanto a los dones espirituales. Mire Mateo capítulo 7, por favor, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y la pregunta es, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? En un momento más vamos a ver que los dones que ellos consideraban, por decir que eran extraordinarios o eran dones que para ellos les alimentaba su egoísmo, su orgullo, sintiéndose poderoso, ¿no? Hablando como las lenguas o el hacer milagros como miramos en esta mañana, vemos que ellos cayeron en un pecado. Y es por eso que Pablo tiene que escribir dándole el remedio. Mira, cuando yo estuve con ustedes al principio de la iglesia de Corintio, y estuvo Apolos, y estuvo Cefas, y otros más, ustedes tenían la luz. ¿Qué pasó en el tiempo que ahora yo estoy en la cárcel escribiendo? ¿No siguen iluminados? Porque han perdido la visión correcta de comprender qué son esos dones. ¡Wow! Es impresionante mirarlo desde la perspectiva que Pablo les tiene que decir, hermanos. Entonces, estos dones que estamos mirando acá, a ver, dijimos que ellos lo habían puesto como en un pedestal, en un lugar alto, prominente. Ahora, volvamos de vuelta, hermano, al capítulo 12, estuvimos en Mateo, versículo 1. Estos dones hacían falta, hermano, al principio de la iglesia porque estaba iniciando. Por ejemplo, en primer lugar,
¿Por qué hacían falta en la iglesia? Estamos hablando al principio. En primer lugar, era porque era como una garantía a los creyentes o a los cristianos que se acababan de convertir al judaísmo, porque acuérdense que en aquellos días muchos eran judaizantes. Estamos hablando de los corintios, pero también había otros que eran paganos y ahora se habían convertido al Señor. Y estos dones, como por ejemplo extraordinario de milagros, de lenguas, de sanidades, era una garantía de que Dios estaba en la iglesia de Corintios. ¿Sí? Ahora, amados hermanos, si un día acá Dios permite que haya un milagro, la gloria sea para Dios, pero no estamos sobreexaltando lo que Pablo quiere decir acerca de los dones, que ellos se habían ido por el otro lado porque querían tomar gloria personal en cuanto a esos dones que los llevó a competir entre otros y decían, bueno, yo tengo ese don, tú no tienes ese don, y Pablo quiere hacerles ver cuál es la manera en que ellos deberían entender. En segundo lugar, hermanos, también, hermano, era necesario al principio en la iglesia, era para la propagación, hermanos, del evangelio, o sea, del cristianismo en aquel entonces. Porque apenas recién estaba, hermano, extendiéndose el evangelio a otros lados, lejos, y esos dones eran necesarios, hermano, en el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, también algo muy importante, porque Pablo les dice acerca de que no deben seguir ignorando, en el versículo 1, esos dones espirituales, era para que también la iglesia pudiera ser edificada. La verdad que una iglesia no puede ser edificada por un solo miembro. Por eso todos los miembros son necesarios, hay diversidad en el cuerpo, hay unidad, pero la madurez y el amor en el Señor hace que esos creyentes puedan crecer espiritualmente. Entonces, estamos, hermanos, comprendiendo por qué Pablo les tiene que hablar de esa manera. No quiero, hermano, que ignoréis. O sea, ellos ya tenían el Nuevo Testamento, hermanos, y lo estaban, cuando él escribe esta carta, nosotros esta mañana hablamos cómo hablaban los apóstoles. Ya algunos estaban ya ancianos, otros ya habían muerto, y ellos eran el comienzo de que iban a empezar a escribir todo lo que ellos enseñaban oralmente. Mire, si yo estoy hablándole de esta manera es para que usted se transporte a esa época y no entienda que es como nosotros miramos hoy en día, que tenemos una Biblia, no sabemos la historia en que este libro ha llegado a nuestra mano, pero en aquellos días no tenían la Biblia. Solamente tenían el Antiguo Testamento y se manejaban con los mensajes orales de los apóstoles acerca de la vida de Cristo, de su muerte, de su ministerio, de sus milagros. Entonces, el Nuevo Testamento estaba siendo escrito y ellos no lo tenían en su totalidad. Entonces los cristianos habían establecido como resultado de los milagros. Entonces era necesario que esos milagros pudiera ver los que los rodeaban. Dios está con la iglesia. Ahora, no necesitamos más de milagro hoy en día porque ya tenemos la verdad. Hoy, después de más de 2000 años, ya tenemos. Ahora, como dije hace un momentito, no queremos caer, ¿no?, en lo que sería la palabra escepticismo. Porque hoy en día vivimos en una generación de mucho escepticismo. Ya no creemos en los milagros. Hay gente que ha llegado a la idea de que lo que se escribe en el Nuevo Testamento son cosas que lo mira la gente de aquellos días que no tenía esa educación como hoy. Pero note algo, vivimos en tiempos donde la gente está más educada y la maldad y la inmoralidad ha crecido más por el rechazo al Evangelio. Entonces, vemos acá, hermanos, claramente que sí, hermanos, eran milagros que eran requeridos por esos dones. Y desde luego, hermano, acá volvemos al capítulo 12, hermanos, vemos que se menciona el cuerpo, ¿no? Pablo utiliza la palabra cuerpo, lo hemos visto en 4 mensajes, y yo tengo que decir eso porque algunos piensan, bueno, la iglesia no más solamente es un cuerpo. O sea, Pablo no más solamente lo pone como un cuerpo, no, en este capítulo lo pone como un cuerpo, pero yo le animo a que usted lea la Biblia. La iglesia también es mencionada como una familia de la fe. La iglesia también es mencionada como un ejército. La iglesia también es mencionada como un templo. La iglesia es mencionada como la esposa de Cristo.
Y cada una de estas imágenes que Pablo o los otros escritores mencionan son importantes para enseñarnos algo. Pero Pablo en esta ocasión quiere decir a los corintios y a nosotros en esta noche, ¿no?, por su Espíritu Santo, que la iglesia es su cuerpo. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. En las 3 cartas que Pablo, hermano, pone, ahí usted ve en el versículo 1 que estamos, qué énfasis está dando en todo este capítulo. Vemos el cuerpo del Señor. Nosotros, como ya hemos visto los versículos más de abajo, el énfasis es la unidad, la diversidad y la madurez. 3 cosas, no se olvide. Unidad, segundo lugar, diversidad y tercer lugar, madurez. Para que ese cuerpo, hermanos, crezca. Yo creo que, hermanos, si este mensaje fuera una realidad en nuestras vidas, hermanos, usted no se puede imaginar lo que Dios pudiera hacer. Hermanos, esta verdad era una realidad en los 12 apóstoles. Y cuando los apóstoles lo compartieron con estas cartas como Pablo a los Corintios, las iglesias fueron transformadas, porque a veces pasó lo que le pasó a la iglesia de Corintios, que en algún momento ellos, hermanos, perdieron esa luz, y es por eso que estamos enfatizando. Entonces, si usted nota algo ahí, hermanos, en el versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Para entrar al versículo 2, hermanos, lo que está diciendo esto, hermano, es, hubo un hermano en la historia de la iglesia, se llamaba Wastelis, ese era un hermano probablemente de toda esta área de Europa. Él ejemplificaba la situación de los corintios de esta iglesia. Dice que los corintios estaban como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No sé si usted se recuerda que la nación de Israel tuvo 40 años en el desierto, pero había una columna de fuego, ¿no?, que los dirigía por la noche. Y por el día, hermanos, en ese desierto había una columna de humo. Y decía, Wastelis decía esto, asimismo, la columna de nube que guiaba a los israelitas fue retirada cuando ellos quedaron suficientemente asegurados de la presencia divina. Como que la manifestación de la gloria de Dios se limitaba desde ese entonces en el lugar santísimo. O sea, lo que estaba diciendo este hermano es, bueno, los israelitas se sintieron, bueno, ya Dios nos sacó de Egipto, ya estamos acá en el desierto, ya hay columna de fuego, se confiaron en ellos mismos, pero llegó un momento en sus vidas, ustedes saben que la nación de Israel perdió el rumbo, ¿no? 40 años tuvieron que permanecer, lo hubieran hecho en 3 meses. Bueno, lo que pasó con la iglesia de Corintios, tuvieron buenos plantadores de iglesia. Yo no quisiera, hermano, usted sabe, estamos acá como congregación, que con el tiempo nosotros perdamos el rumbo. Hermanos, oremos por más maestros, oremos por más pastores. Pablo le escribe desde la cárcel de Roma, ya él no estaba con los corintios, ya no estaba Apolo en esa iglesia, ya no estaba tampoco Cefas. Quiere decir que los que estaban ahí no estaban siendo fieles y ahora estaban manifestándose lo que se estaba manifestando, por eso está escribiendo esto. Entonces él por eso usa la palabra, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué pasa cuando uno empieza a ignorar? Lo que está diciendo es, ustedes tienen mucha jactancia, corintios, tienen mucho conocimiento. O sea que los corintios que ya se habían convertido recientemente al cristianismo, porque pues no todo el tiempo los corintios fueron creyentes, así como nosotros tampoco hemos nacido siendo hijos de Dios, Dios tenía un plan y qué maravilloso que así como los corintios fueron alcanzados, un día el Señor te alcanzó a ti. Entonces los corintios, hermanos, traían ideas, no, de una moralidad cristiana que les impedía, hermano, y tenían un poco conocimiento antiguo de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no eran judíos. Y ahora del Nuevo Testamento, como dijimos hace un momentito, no estaba escrito en su totalidad todo el Nuevo Testamento. Entonces, en otras palabras, no es extraño que los corintios estuvieran ahora, como dice acá, ignorantes. Por eso el énfasis que Pablo dice, no quiero que ignoréis. Otra cosa muy importante que tenemos que mirar acá, hermanos,
es que tienen que entender la naturaleza de los dones. ¿De dónde comienza esto? Y ellos habían perdido el sentido de la naturaleza. Nosotros los que hemos estado en el mensaje ya por 4 semanas, ¿quién da los dones? ¿Quién es el originador? ¿Quién hace que el que tenga dones espirituales el creyente? Nosotros hemos entendido que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, pero también como los corintios, ellos venían de un trasfondo idólatra, religioso. Nosotros también venimos de un trasfondo, hermano, católico. Venimos de un trasfondo, aún si tal vez ni hemos sido católicos, cuánta filosofía escuchamos en el mundo, y entonces empezamos a malinterpretar la vida cristiana, de tal manera que podemos caer como los corintios. Por eso, hermanos, los corintios, ellos necesitaban entender la naturaleza de los dones espirituales y también evaluar su trasfondo de idolatrías que ellos tenían, porque ellos tenían varios dioses antes de convertirse. ¿Y qué es lo que quería Pablo cuando le escribe el capítulo 12? ¿Sabe lo que deseaba Pablo en su corazón al escribir esa carta? Él quería borrar de la mente cualquier rastro que pudiera tener de la religiosidad politeísta. ¿Sabe lo que es el politeísmo? Alguien que cree en muchos dioses. Ellos tenían a Afrodita, tenían al dios Júpiter, tenían muchísimos dioses. Hoy en día nosotros también, aunque no queramos creer, aun si no venimos de un trasfondo católico, hay gente que tiene diferentes dioses, ¿no? Dioses que en la cual ahora le impide, hermanos, muchas veces llegar a comprender el Evangelio. Pero estos corintios ya eran creyentes y entonces Pablo quiere borrar de sus mentes lo que había hecho, hermanos, que su mente se grabara con cosas de su pasado y hacerle entender que el Espíritu de Dios, que ha venido a morar en sus vidas, de Él procede los dones y no de algo que ellos están haciendo. Por eso, nota la expresión que habla, dice que ellos habían ignorado. Por eso la mayoría de los dones enumerados más abajo de los versículos 1, 2, 3 que vamos a ver, hermanos, eran ignorados. ¿Qué enfatizaban cuando yo les dije al principio? Enfatizaban las lenguas. Hoy en día tal vez no nos interese eso, pero ustedes saben que hay personas que están muy interesadas en las iglesias en escalar posiciones. Y muchas veces por no entender la centralidad que el Espíritu es el que hace la obra y da los dones, por eso hemos visto muchas caídas de fracasos. Y eso podemos pensarlo como una aplicación personal en esta noche. Por eso ellos enfatizaban todo que era hablar en lenguas. ¿Qué era el interés de estos corintios, hermanos? Era de adquirir poder. El interés de los corintios, para que entiendan su mentalidad, era hacer cosas milagrosas. Producir asombro a las personas en las mentes de los que no eran creyentes. Si usted se da cuenta, a veces cuando uno viene al cristianismo, viene con la mentalidad del mundo. Y luego quiere empezar a servir y a tomar posiciones. De tal manera que con el tiempo, digamos, esa persona cae en el fracaso. Si se da cuenta, los corintios, así como ellos se equivocaron, nosotros nos podemos equivocar también. Entonces, vemos claramente, amados hermanos, que ellos querían explotar al Espíritu Santo, ¿no? Con cosas sensacionalistas, hermanos. Querían abusar del Espíritu Santo. Claro que hoy en día hay religiones que lo hacen, pero nosotros lo estamos entendiendo bíblicamente, hermano, que estos corintios que habían sido expuestos a grandes maestros, a grandes apóstoles para la gloria de Dios, habían perdido el rumbo, habían perdido la dirección de Dios como el pueblo de Israel. ¿Debido a qué? A que entraron disensiones, desacuerdos, empezaron a haber fricciones, ofensas entre ellos por la falta de la perspectiva acerca de los dones. Ellos pensaban que los dones que tenían, y le pasó a un hombre, usted sabe ahí en el capítulo 8 de Hechos, donde había sido un mago, había sido un brujo él, y en un momento dado, pues él manifestó una profesión de fe, ahí Simón el mago, y ya después miró a Pedro que por poner la mano en la cabeza de los creyentes ahí, samaritanos, él luego observó eso, dice, a mí dame ese poder. Si te das cuenta, el mal entendimiento de no entender la vida cristiana o tal vez de no ser un regenerado, convertido,
quiere nomás usar las cosas de Dios para su propio beneficio, para su propio poder, por no tener la mente de Cristo, hermanos. Yo creo que en esta noche estamos dando un claro mensaje, hermanos, realmente lo que debe ser un miembro en el cuerpo de Cristo y los dones espirituales que debe existir. Por eso, debido a esas fricciones, por la falta de perspectiva acerca de los dones espirituales, la iglesia de Corintio enfrentó estas dificultades que nosotros ya venimos mencionando, hermano, hasta, hermano, extinguirse espiritualmente. Escuche lo que estoy diciendo, hasta extinguirse espiritualmente. ¿De qué sirve tener una iglesia llena de personas si nadie es espiritual? Eso nos debe llevar a recapacitar. Podrá cantar, podrá hacerse todas las reuniones, pero no hay espiritualidad. Eso es lo que llegaron a los corintios. Entonces, en otras palabras, continuando, 1 Corintios 14, 38, por favor, hermanos. El apóstol Pablo, hablando de los dones espirituales, dice en el capítulo 14, enseguida, versículo 38, dice, más el que ignora, dice, note cómo termina la expresión en el versículo 38, ignore. Más el que ignora, ¿qué dice? Ignore. Lo que estaba diciendo Pablo dice, si seguís ignorante, hermanos, desde ya es vuestra culpa, no la mía. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso él comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, si alguien va a seguir ciego, si va a seguirse en la dirección de Dios, es porque ya quiere ser ignorante. Ya no es culpa mía, está diciendo Pablo. Pero lo que les voy a enseñar en ese capítulo 2, hermanos, es el remedio por la mal perspectiva que ustedes tienen de los dones. ¿Y quién es el dador de los dones? Entonces, hermanos, en el versículo 2, dice la palabra ahí, sabéis que cuando erais gentiles, sabemos, hermanos, que estos hermanos no eran judíos. Mire conmigo a Efesios 2:11, por favor. No deje ahí. Primera de Corintios 12. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la manera, eras llamado incircunciso por la llamada incircuncisión, hecha con mano, que dice, en la carne. La misma casi expresión que Pablo le escribe a los Éfesos es la que acabamos de leer recién ahí en la carta a los Corintios. Dice, cuando eras, que dice, gentiles. O sea, sabemos que un gentil es que no es judío. Puede ser de otra nacionalidad, puede ser griego, puede ser romano, puede ser de otra nación que no necesariamente sea judía, como nosotros en esta noche, que muchos de ustedes somos latinos. Por eso dice ahí, cuando erais gentiles. En otras palabras, un gentil en aquellos días estaba ciego, llevado, por eso ahí dice el versículo 2, extraviado, usa la palabra, pero en sí la palabra es que iba como un ciego, de acá para allá, a la voluntad de vuestros guías falsos. Porque estábamos engañados, perdidos. Por eso la palabra griega acá cuando dice, cuando eras llevado, si usted nota la expresión ahí en el versículo 2, está diciendo, digamos, como que fueseis llevados. Esto es, digamos, no al antojo o en diferentes ocasiones, no. Cuando eras un pagano, cuando eras un inconverso, guiaba a que estas cosas eran una aventura, pero no había principios, no había algo que en la cual estuvieras seguro de lo que estabas haciendo. ¿Y por qué era llevado? Hace una comparación Pablo acá en el versículo 2. Menciona la palabra acá ídolos. ¿Ídolos qué? Mudos. Usted sabe que esta palabra ídolos, si nosotros hacemos una diferencia con el Dios, el ídolo, hermano, podemos llamarle, nosotros que ahora mismo ya hemos mencionado cómo ellos venían con su trasfondo religioso de diferentes dioses, Júpiter, Afrodita, y cada uno de ellos tenían sus diferentes cosas que hacían, pero que también a la vez
como dice acá la palabra mudo. ¿Qué lo sería el contraste o la diferencia de un ídolo mudo? Es alguien que te hable. Y hermano, quiero decirles algo en el versículo 3, note algo ahí para que entienda el sentido de la diferencia entre un ídolo mudo y el que no es un ídolo mudo. En el versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el por el Espíritu de Dios, llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el contraste acá, hermano, es que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios que está mencionando acá, refiriéndose al verdadero Dios, es un Dios viviente que habla al creyente, que habla al Hijo de Dios, dice por su Espíritu. Usted nota el versículo 3, pero el ídolo mudo, que vamos a ver, por eso es la razón que los corintios en el versículo 2, ellos habían sido instruidos respecto a los dones espirituales anteriormente. No quiere decir que Pablo les escribe ahora este capítulo porque no habían sido, ya habían sido instruidos en el pasado. Pero la condición pagana que ellos tenían, no podían experimentar esos poderes espirituales de una manera inteligente. Quiere decir, hermanos, que a veces nosotros nos afecta el pasado. Todos nosotros tenemos un pasado y no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol les escribe, eran como ciegos. Ustedes acudían a esos ídolos mudos. Ahí lo menciona en el versículo 2. O sea que no era desconocido para los corintios ni para los gentiles, ¿no?, que hubieran salido de ese trasfondo ellos, como también, hermanos, muchos de nosotros. Por eso dice la expresión ídolos que son mudos. Hermano, Pablo está haciendo este hincapié porque él sabe el Antiguo Testamento. Mire, no deje 1 Corintios 12, vamos a Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115, esto nos va a ayudar a ver la perspectiva en la que Pablo les plantea la situación a los hermanos, como en esta noche nos va a hacer pensar, y Dios nos está hablando a nuestro corazón, hermanos. Mire el versículo 5, por favor. Salmo 115, versículo 5. Le animo a que usted lo lea todo el Salmo 115, pero en esta noche vamos a leer nomás el 5. Dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojo, dice, mas no ven, dice. Entonces, si usted se da cuenta que eran ídolos mudos, tienen boca, no hablan. Sin embargo, existía, hermano, potencias espirituales, que aún Pablo menciona en algunas cartas, y potencias espirituales que son satánicas, hermanos, que llevaba a estos paganos, a estos incrédulos, sean como estos corintios antes de convertirse o como nosotros, que estos ídolos, hermanos, atraían. Usted no sé si ha visto cuando hay un fierro y usted tiene un imán y usted acerca el imán al fierro, ¿qué va a producir? Inmediatamente se va a pegar. Pues estos ídolos, que claro, las fuerzas espirituales satánicas trabajaban, atraían a estas personas, hermano. Y muchos de ellos eran los corintios antes de convertirse. Como digo, hermano, en esta noche, nuestro pasado nos afecta muchas veces a entender la vida cristiana de una manera espiritual. No basta, hermano, distinguir entre lo humano y lo espiritual. Volvamos de vuelta, por favor, a 1 Corintios 12. Vamos a ir, por favor, hermano, también a 1 Juan. El apóstol Juan, en el capítulo 4, nos dice así, respecto a lo que estamos hablando. 1 Juan, por favor, capítulo 4. Y dice el versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, en este caso a los corintios, y como el apóstol Juan escribe esta carta, no basta, amados hermanos, distinguir lo humano
y lo espiritual. Porque siendo aún más importante es reconocer las potencias espirituales, hermanos, que venían de Dios para rechazar aquellas otras que manejaba Satanás, como en este caso, como vemos, el espíritu del anticristo para la perdición de los hombres, hermanos. Entonces, si se dan cuenta, por eso Pablo les dice a ellos, ustedes eran llevados por como estos ídolos mudos. Qué impresionante, hermanos. Habían adorado a ídolos muertos ellos. Y ahora, ¿a quiénes pertenecían los corintios? Pertenecían al Dios vivo, hermanos, al Dios viviente. Ustedes en esta noche, ¿a quién pertenecen, amados hermanos? Si usted tiene, hermano, si usted es un hombre o una mujer salvo, Dios te va a estar hablando todos los días por su palabra. Esto nos lleva a una recapacitación, por eso muchos han perdido la dirección, como los hermanos de Corintio. Sus ídolos, hermanos, nunca le hablaban a los corintios, pero Dios les hablaba o los hacía por el Espíritu de Dios, como dice ahí el versículo 3 que hemos leído. ¿Y por qué venían las profecías, hermano, en aquellos días? ¿Por qué había las profecías? Porque Dios hablaba por medio de ese don de la profecía, pero ¿quién había dado el don de la profecía? ¿Quién había dado el don de la profecía? El Espíritu de Santo, hermanos. Entonces, sus ídolos nunca le hablaban. Cuando estaban perdidos los corintios, se hallaban bajo el control de los demonios. Mire lo que dice 1 Corintios 10:20. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipe, dice, con los demonios. Amados hermanos, tenemos que entender que hay una fuerza real en ese asunto. Entonces, por eso, hermano, él escribe en el capítulo 12 que ellos eran llevados como ídolos mudos, en otras palabras, así cuando estaban perdidos, ustedes estaban bajo los demonios. Y ahora se empiezan a descarriar, pero ahora el Espíritu de Dios que vive en ellos ya no los descarría, sino los dirige. ¿Es una realidad en tu vida que el Espíritu Santo te está dirigiendo, amado hermano? Este remedio que le ayudó a los corintios nos está ayudando a mí en esta noche. Porque es una realidad, digamos, queridos hermanos, que más allá de las cosas que Dios me pueda dar, tengo que saber de dónde viene la fuente del que da las cosas. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que el espíritu que estaba viviendo en ellos le hace una comparación a lo que ellos eran antes, eran llevados por ídolos mudos. El Dios que vive en ellos, ahora Él lo está dirigiendo. Por eso el versículo 3, hermanos, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu. En otras palabras, hermanos, aquí se ve el principio, en este caso, negativo y positivo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, moraba y ellos, hermanos, podían reconocer, estos creyentes, quién era del Señor y quién no era del Señor. ¿Se acuerda que leímos 1 Juan capítulo 4, versículo 2? Leímos el 1 al 4, pero en el versículo 2, ¿por qué Juan podía distinguir el espíritu del anticristo? Porque el espíritu que mora en nuestras vidas, o el espíritu que moraba en aquellos días, sin todavía tener las escrituras, le hablaba a los apóstoles y ellos compartían oralmente a los creyentes y los creyentes crecían y esa palabra obraba en sus vidas. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo, hermano, obra para darnos el entendimiento y ese conocimiento. Por eso estamos mirando claramente por qué Juan pudo distinguir estos principios, que era negativo y que era positivo. Volviendo, hermanos, a 1 Corintios 12:3, vemos que Pablo también está otra vez comprobando, porque mire, el versículo mismo dice acá, por tanto os hago saber. Quiere decir que los hermanos no sabían, pero Pablo sí lo sabía y él estaba en la cárcel. Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Dice, nadie que hable por el Espíritu. No es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Por eso, en el Espíritu, San Juan 16:17 y en San Juan 15:26 habla de que este Espíritu iba a venir a los creyentes. Y por eso, hermanos, cuando uno está en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu es el que habla,
La palabra de Dios, hermanos, que tenemos, que ha sido inspirada, nos habla en nuestras vidas. Pero dice no solamente la palabra espíritu, note también en el versículo, de Dios dice. La expresión dice de Dios. El mismo espíritu, hermanos, se llama Espíritu de Dios. También sabemos que a través de las Escrituras se habla el Espíritu Santo. Cuando hablamos de santo significa santidad. Significa que es infinito, es divino. Y note la expresión que dice ahí, que ese Espíritu de Dios habla. ¿Por qué habla esa persona? Por ese Espíritu de Dios. Si vos vas a hablar de Dios, es porque el Espíritu está obrando en tu vida. No necesitas ir a una universidad para hablar de Dios. Si vos estás en las Escrituras, el Espíritu de Dios va a hablarte. Por eso, ahí dice la expresión, no solamente nos habla, pero también en el griego original dice la palabra nos llama. Nos llama. ¿Sabe que cuando alguien está exponiendo la palabra de Dios o cuando vos haces tu devocional, Dios te está llamando por la voz de Él a tu corazón? Dos cosas pueden pasar, le resistís o te rendís. Si este solamente es el poco tiempo que vos tenés para que se te clarifique la palabra, entonces tenés que evaluar si tenés el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra, el Espíritu de Dios, y vamos a ver que también más adelante dice Espíritu Santo. El término acá, cuando dice acá, habla, es que nos llama. En otras palabras, hay una confesión, digamos, espiritual del creyente, del mismo creyente que es del Señor. También la expresión también dice más adelante, dice, llama anatema. Anatema. Ustedes saben, hermanos, que cuando vinimos al Señor, el Señor nos llamó. Y en Romanos 10:9, que es un versículo que tal vez en algún momento te lo compartieron, tal vez con el tiempo lo llegaste a entender, porque a veces hay cosas que no entendemos porque ese nuevo nacimiento es sobrenatural. Pero el Señor nos permite ir creciendo en la vida cristiana y entender. Pero acá Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué llegué a confesar que Jesucristo es el Señor? Porque ahora soy un creyente del Señor. Por eso ahí dice también que es lo contrario que algunos hablaban ahí en 1 Corintios 12:3. Dice que algunos decían a Jesús, que dice anatema. Ahí note la palabra anatema. Ahora, tenemos que entender que los judíos de aquellos días y los gentiles que habían consideraban a Jesús anatema. ¿Usted sabía eso? No te estoy hablando de los creyentes, no te estoy hablando de los hijos de Dios de aquellos días, estamos hablando de la gente inconversa. Mire en Gálatas capítulo 5, cómo consideraban en aquellos días los gentiles, los judíos, al Señor Jesús. Dice acá en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. ¿Por qué cree que el Señor murió en esa muerte? Usted sabe que el mismo Antiguo Testamento decía, maldito el que muriera en un madero. ¿Usted sabe que los judíos estaban conscientes que el que moría en una cruz era maldito? ¿Qué concepto tenían los judíos y los gentiles de Jesús? Era anatema. O sea, este grito que está haciendo mención Pablo, volviendo a 1 Corintios 12:3, dice anatema. Usted sabe que hubo cartas en el Nuevo Testamento en los primeros siglos que no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento del canon que hablamos esta mañana. Y hubo un hombre llamado un pagano que escribió su propio libro que se llamaba Plinio. Él tenía su epístola y sus seguidores y él escribió en contra de Jesús y dijo anatema a Cristo. Ese era el título de su libro en los primeros siglos, para darte cuenta del concepto que tenían de Jesús en ese tiempo. Por eso Efesios capítulo 1, hermanos, el apóstol escribe en el versículo 3,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares que dice celestiales. O sea que el hombre espiritual, el hombre que está lleno del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, salvo por la gracia de Dios, hermanos, siente que Él es la fuente de todas las bendiciones, hermanos. Qué maravilloso, hermano, ser apartado. Es por eso, hermanos, que el Señor hizo la obra. Por eso ahí dice, volviendo a 1 Corintios 12, versículo 3, nadie puede llamar a Jesús, ¿qué dice? Señor. Cualquiera puede usar el nombre de Dios en vano, como mucha gente lo usa en inglés y en español. Pero acá, vemos acá que cuando dice el apóstol a los corintios, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu que dice Santo, a menos que reconozca como siervo, esa persona que Dios lo ha llamado para esta salvación, va a poder decirle a Jesús Señor. Mire lo que dice Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 26, ¿no? Isaías, capítulo 26. Dice la palabra de Dios así, si no anótelo por favor en el versículo 13. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos, ¿qué dice? De tu nombre. Yo estoy tomando una clase, hermanos, para que sigan orando por nosotros, una clase que se llama el estudio del Antiguo Testamento. Y en estos días me hicieron una pregunta que, bueno, usted sabe, el mismo Moisés miró en la zarza que no se consumía ahí en el Antiguo Testamento, que Dios le habló. Bueno, usted sabe que eso es para que usted lo busque, ahí en Éxodo capítulo 6, versículo 3, que se manifiesta, digamos, a Moisés. Y le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac. Hay personas que han pensado que entonces no conocía a Dios, digamos, hablando de Moisés, porque sabemos que el nombre original de Jehová es también Yahvé, el yo soy. Pero lo que pasa, hermanos, que aún con el nombre que Él tiene, Él quiere manifestarse a la vida de Moisés. Porque en cada generación, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de Isaac, han habido diferentes circunstancias. Y Dios tiene un plan divino, no solamente para Abraham. Dice que en ti serán benditas, dice, todas las naciones ¿de quién? De la tierra. Lo pone claramente ahí en Génesis 12. Dice que Él hizo pacto con Abraham. Dice, en ti serán benditas. No solamente su descendencia, porque no nos debemos olvidar que Dios le puso claro a Adán, una mujer va a dar a luz el Mesías. Y ese va a pisotear con el calcañar, ¿no?, a la serpiente que engañó por siglos pasados. Gracias a Dios, hermano, que lo que Dios quiere manifestar por su nombre, lo que Él dice, Él cumple. Sus promesas, hermano, no cambian. Y esa aplicación para nosotros es, ¿qué circunstancias vos vivís en nuestros días? Nosotros vivimos en nuestros días. Dios ha sido fiel. Por eso la expresión acá cuando dice, nadie dice a Jesús Señor, la traducción es, en la versión de los 70, el nombre hebreo es Jehová. ¿Por qué yo le digo a Dios Jehová? Estamos en el capítulo 12, por eso dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. En cambio, hermano, Jesús es Señor, como está acá aclarando, lleva una confesión gozosa, una confesión alegre, contenta, porque ellos habían aceptado el Evangelio. ¿Quiénes habían aceptado? Los corintios, habían aceptado los judíos, porque en algún momento Jesús era un anatema para ellos, ¿no? Pero viendo bien, vemos acá, hermanos, que habían llevado esa maldición. ¿Y quién llevó nuestra maldición que merecíamos en el madero? Cristo Jesús. Porque las exigencias de Dios para satisfacer lo que Dios pedía de la humanidad
Nadie lo podía cumplir, hermanos. Nuestras obras eran trapos de inmundicia. Por eso ni siquiera la ley, ningún ser humano pudo llegar a cumplir. Y Gálatas 3:13 dice claramente que la exigencia de esa ley los llevó a que ellos quebrantaran y su ayo fuera Cristo. Gracias a Dios por muchos de ellos. Por eso el Santo Espíritu, hermano, lleva a aquel que entiende el Evangelio a confesar que Jesús que es Señor. Cuando Jesucristo es Señor de nuestras vidas, le agradamos en todos aspectos. El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo con el fin de revelarle a cada uno de ustedes como a los corintios, hermanos. Y Él quiere que nosotros les traigamos gloria y honra a través de nuestras vidas. Porque es imposible, hermanos, que el Espíritu Santo maldijera a Cristo, hermano. Es imposible. A veces cuando hablamos de decir Jesús es Señor, no solamente está hablando de decirlo verbalmente, sino con el testimonio de que el Espíritu de Dios está obrando. Quiere decir que cada cosa que hacemos, hermano, sea que comamos o que bebamos o que hagamos algo, debe ser para la gloria de Dios. Esto nos debe hacer pensar a nosotros cómo hablamos en nuestra casa, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestro esposo. No es solamente usar el nombre, pero tu testimonio debe ser una llenura del Espíritu Santo. Realmente una vida transformada. Únicamente el Espíritu puede a una persona sinceramente llamar a Jesús Señor. Claro que no dudamos, hermanos, que hay pecadores, engañadores. Los ha habido, ¿sí o no? Hemos hablado en este púlpito de Judas. Pueden hasta repetir la palabra, como yo estoy diciendo en esta noche, Señor, pero no está haciendo una confesión verdadera. Usted ha conocido personas así. Pero Pablo no se está refiriendo a estas personas que han sido influidas por demonios antes de convertirse. Por eso, 1 Corintios 14:32, por favor, hermanos, ahí en el mismo libro, estamos finalizando, dice acá, y los espíritus de los profetas están sumisos, dice, a los profetas. Es importante observar que los creyentes, hermanos, están bajo el control del Espíritu Santo y Dios está obrando en ellos. Por eso Jesucristo es el Señor, hermanos. Él se encuentra a cargo de sus vidas. No solamente está dirigiendo a esos creyentes cuando se reúnen como iglesia, en todos los aspectos de su vida, hermanos. Yo creo que es un desafío en esta noche haber confesado que Jesús es el Señor y nuestra vida manifestar el decir, bueno, es un anatema. Por eso Pablo tiene que decir en el versículo 3, finalizando, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por eso vemos acá, hermanos, que cuál es el fruto del Espíritu Santo, cuál es la manifestación, cuáles son las virtudes. Hoy finalizamos con eso. El Hijo de Dios tiene dominio propio. ¿Y sabe lo que proviene de Dios, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia. No se le olvide que eso sea una realidad cada día en su vida. ¿Cómo está mi gozo en el Señor? ¿Cómo está mi templanza? ¿Cómo está mi paciencia? Que nuestra vida, hermano, y nuestra confesión podamos mostrar ese dominio propio del Espíritu del Señor. Si Jesucristo es realmente, hermano, Señor de nuestras vidas, entonces debería haber unidad en nuestra iglesia, hermanos. ¿Es cierto o no? Claro que sí. No le podemos echar la culpa al Espíritu Santo. Hermanos, si realmente estamos llenos del Espíritu Santo, no va a haber división, no va a haber disensión entre el pueblo de Dios. Claro que las ha habido en la iglesia de Corintios, pero con esta carta, con este capítulo que estamos leyendo, Pablo le dio el remedio a los corintios. En esta noche, Dios nos está dando el remedio a los creyentes, me está dando el remedio a mi vida. Por eso, hermano, Dios solo trae como resultado, cuando el pueblo de Dios tiene divisiones, trae como resultado, hermano, el debilitar la unidad del testimonio ante un mundo perdido. Yo sé que, hermano, este lugar, si se va a llenar, no se va a llenar porque tenga que salir a evangelizar cada sábado. Hay que hacerlo en cualquier momento. ¿Sabe cómo se va a llenar? Con un Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, que ha confesado que Jesús es el Señor y que la oración universal que Jesús hizo hace 2000 años por tu vida, por nuestras vidas, por mi vida, es una realidad. Dice acá el libro de San Juan, para finalizar, capítulo 17, versículo 20.
San Juan capítulo 17, versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos. Jesús está orando por sus discípulos y por los que habían de creer. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos que dice sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, y que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer, digamos, cómo el mundo se va a convertir al Evangelio? ¿Cómo el mundo se va a convertir, hermano, a ser un hijo de Dios? Bueno, sabemos que Dios es el que hace la obra y los llama, pero también Dios interviene a través de su testimonio, de cada uno de nosotros como hijo de Dios. Cuando nos vea, ¿qué dice? Unidos. No solamente en la iglesia, en tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, que realmente el mundo pueda decir, ¿sabe qué? Lo que me estás compartiendo no es de la boca para afuera. No has confesado que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor y realmente lo vivís. Y eso impacta. Eso impacta más que los folletos, impacta más que todos los trabajos sociales que hagamos. Es que Dios esté obrando con fluidez. Nomás te hago una comparación. Los ídolos eran llevados de un lado para otro. El ídolo no nos habla. Eran muertos. Eso éramos antes. Ahora, ¿a quién tenemos? Un Dios vivo, ¿sí o no? Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te habló? Que Dios nos ayude en esta noche.